Latinoamérica, seguimos en vivo a través de esta señal. Nos vamos directamente hasta Ecuador. Vamos a hablar de las inundaciones, cómo han afectado y cuál ha sido la respuesta de las autoridades en este momento. César García Vélez nos brinda todos los detalles. Adelante. Sí, muchas gracias, Andy. Bueno, nos hemos desplazado hacia el Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos del Ecuador para poder hablar al respecto de este tema y dilucidar muchas de las dudas. ¿Habrá apagones en el Ecuador? Es la gran pregunta que se hacen los ecuatorianos frente a la proximidad del estiaje y lo que hemos vivido en estos últimos días respecto al tema de las lluvias torrenciales que afectaron a varias centrales de energía. Estamos con la presidenta Paulina Pazmiño, quien ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Gracias, ingeniera, por este espacio. Quería preguntarle en primer lugar, ¿cuál es el diagnóstico al momento de cómo se encuentra el sistema? ¿Hay peligro de apagones? Bueno, en este momento no, porque según las condiciones actuales, de hecho, hasta el mediodía, en un promedio se llegó a un promedio pico de 3.900 megavatios de consumo. Eso quiere decir que es uno de los picos esperados y al momento pues estamos con el servicio eléctrico. Sin embargo, todo dependerá de la situación climatológica y considerando también que aún no están las centrales en su totalidad en funcionamiento. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair está al 86% de funcionamiento y lógicamente a medida que pasen las horas, los días, estará al 100%. Lo propio sucede con las otras dos centrales que tuvieron estos 4 días una desconexión debido a los aluviones presentes para salvaguardar las centrales. Lógicamente también esto deviene de un proceso paralelo en el mantenimiento de cada una de estas centrales hidroeléctricas, ¿no? Y considerando también que tenemos el 70% del suministro de energía de las centrales hidroeléctricas. Entonces sí es muy importante, pues nos ha favorecido en estos momentos la lluvia, las condiciones climáticas. Esperemos que continúe de la misma manera. Según el SENACE, ¿cuál es el déficit que existiría y el que tiene que ser cubierto, sobre todo en los meses en donde vamos a vivir la parte más álgida del tema del estiaje? Bueno, en realidad, según los cálculos, durante este año se propende, según el plan maestro, ¿no?, unos 950 megavatios más o menos. Sin embargo, recordemos que no se dio a buen culmino el contrato con Progem. Entonces, estamos hablando de un déficit de 150 megavatios que no se va a contar. Sin embargo, la central Esmeraldas 3 está en pruebas en unos 15 a 19 megavatios hasta fin de este mes. Esperemos que continúe de los 91 megavatios considerados, que es de la parte austral. Ahora bien, eso representa menos del 50%, estamos hablando de un 15, 18% del total de la capacidad de la central Esmeraldas. Adicionalmente, el gobierno ha iniciado, entendemos, procesos de licitación para la contratación de generadores termoeléctricos. Sí, en este sentido, pues, se contempla una necesidad planificada de 260 megavatios, pero esto es planificado, no tenemos todavía la energía como tal. Entonces, lógicamente, tenemos que ver tanto las condiciones de lo que se va a contratar. Obviamente hay un déficit porque hay un contrato que no llegó a buen culmino, entonces habría que ver qué otras medidas se deben de tomar urgentemente. ¿Estamos comprando energía a Colombia? Al momento no, porque no ha habido la necesidad, pero sí está planificado hacerlo, ¿sí? Como lo hemos estado observando como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, estamos monitoreando, recibiendo los informes muy de cerca. De hecho, estamos también atentos a las prontas conversaciones con el Ministerio de Energía y Minas para, como gremio, apoyar justamente en estos trabajos que permitan generar proyectos en el tiempo corto y mediano plazo para todo lo que se deviene. Tengamos en cuenta que la generación no solamente depende de la demanda, sino también de la
estructura como tal de la distribución, de la transmisión, y lo propio debemos trabajar en temas de los mantenimientos, no solo en las centrales, como aplaudimos que se hizo en Coca-Cola Sinclair, pero se deben hacer mantenimientos en las otras centrales acorde al inventario que se tenga. Sin embargo, también se tiene que pensar en las áreas de expansión de las distribuciones, de la distribución eléctrica, así como también la situación actual a nivel país. Finalmente, el gobierno descartó totalmente la posibilidad de apagones. ¿Estamos en esas condiciones de poder asegurar a la población que no vamos a tener apagones en el estiaje? Bueno, nosotros no podríamos asegurar que no va a haber apagones, porque debemos hacerlo con los indicadores que en el momento nosotros podemos observar. Si las condiciones climáticas se mantienen durante todo este periodo del mes, lógicamente se va a poder subsanar. Sin embargo, recordemos que el estiaje inicia en el periodo de septiembre a marzo del 2025. Para esto es importantísimo no solamente que se haga el monitoreo, sino también el control y se establezcan medidas de contingencia tempranas que nos permita acoger estos temas. Por ejemplo, recordemos que durante estos 4 días hubo una desconexión, ¿no es cierto?, en donde algunas industrias, empresas, pues subsanaron este espacio, pero fueron 4 días que lógicamente generó un costo, ¿no?, para la parte privada. Sin embargo, debe haber otros planes de contingencia que, como les indico, con el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con el gobierno para evitar este tipo de apagones que dependan de la pericia técnica y profesional respecto a estos temas de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas. Sin embargo, también es importantísimo que con el clima, realmente lo hemos vivido varios meses anteriores, no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Y lógicamente deberíamos ver el estado actual de cada una de las centrales de la área de la distribución y de la transmisión eléctrica para poder en un todo minimizar el riesgo de los apagones. Es lo que se podría hacer. Estrictamente en ninguna parte del planeta se puede evitar un apagón de esas condiciones, pero sí minimizar en un alto porcentaje los riesgos, porque todo depende del clima, no solamente de los temas que podamos hacer como seres humanos, ¿no? Le agradecemos mucho y tienen a la presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos con datos muy precisos que nos ayudan a dilucidar estas especulaciones al respecto de si tendremos o no cortes. Por lo pronto, la situación está manejándose de forma apropiada y esperamos que este dolor de cabeza y el fantasma de esos apagones no vuelva a afectar a la población ecuatoriana. Tú sigues con más, Andy.